Hola, buenos días.
Es a las 9. Hola, hola, buenos días, ya estamos por aquí listos, esperando que se sigan integrando los compañeros. En unos momentos más damos inicio. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Dispositivo Bluetooth.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Por favor, si gustan abrir sus cámaras, vamos a hacer el arranque, la inauguración de esta sesión. Así que si me hacen favor de prender sus cámaras para poder darles la bienvenida a todos y a todas. Ya estamos 20 asistentes aquí en la sala, así que ya son las 9:15, así que vamos a dar inicio. Pues a nombre del licenciado Antonio Gaspar Beltrán, presidente municipal de Chilpancingo, y a nombre del secretario de Seguridad Pública, el capitán segundo Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de prevención comunitaria, segunda fase, del Diplomado Diseño de Proyectos de Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Paz, esperando que lo que hoy se comparta sea útil para ustedes en sus proyectos de vida y en sus proyectos profesionales. Así que sin más, vamos a dejar los micrófonos y las cámaras en poder del maestro Pedro Pastor del Moral, quien ha venido dando este tema en la primera sesión y con quien nos hemos podido dar cuenta de que precisamente la prevención comunitaria implica pues el poder generar estrategias que involucren a unos y a otros, de tal manera que no se tengan discriminaciones, que no se tengan gente olvidada, sino más bien que la gente pueda estarse integrando en esta vinculación, en esta manera de ser como comunidad y desde ahí construir la paz. Así que sin más, dejamos los micrófonos y les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos los presentes. Primeramente, Buenos días. Muchas gracias. ¿qué tal? ¿Cómo Buenos están? días. Buen día. Buenos días. Y bienvenidas y bienvenidos. No quiero pasar desapercibido la fecha del día de hoy, que tradicionalmente se celebra el Día de la Niña y del Niño. Digo, ahora tenemos que modificar también, no solamente en el léxico, sino en la actitud, la inclusión para hombres y mujeres, siempre en la búsqueda de una sociedad más justa, más equitativa, en paz, en armonía. Felicitarles por la existencia de esa niña, de ese niño que tiene que vivir en todas y todos nosotros, en el ánimo de seguir siendo soñadoras, soñadores, libres de espíritu, sin tanta atadura, sin tanta coartadura. Y pues bueno, siempre tratando de ser lo más humanas y lo más humanos posibles. Entonces, no quiero pasar desapercibida, que pase desapercibida esa fecha. Y yo les sugiero también a ustedes muy atentamente con la gente con la que tendrán contacto el día de hoy, si no hay la posibilidad de brindarles algún comentario, pero por lo menos una sonrisa, no nos va a costar mucho y hay que brindarla. La sesión pasada, más que nada vimos cuestiones teóricas. El día de hoy, si bien es cierto que la sesión va a ser expositiva, pero muy rápida, pero creo que reúne algunos requisitos de calidad y está totalmente acorde al lineamiento principal que
fundamenta este diplomado. Es decir, que vayamos nosotros en la búsqueda de ir sabiendo qué hacer. Entonces, resultado de la actividad de la semana pasada, ustedes me iban a enviar a un trabajo de una experiencia exitosa que ustedes hubieran tenido, o incluso de una que esté en la perspectiva y con la posibilidad de poder hacerse. Cualquiera de los dos casos será bienvenido. La idea es hacer un análisis. Yo les pido de favor que chequen su micrófono. Chequen su micrófono, por favor. La idea básicamente es tener una visión de lo que ustedes han hecho o de lo que se piensa hacer. Ciertamente, yo estoy totalmente seguro de que muchas y muchos de ustedes tienen excelentes elementos. De eso se trata, de criticar, pero de criticar desde el punto de vista, pues, asertivo. Y habrá otras compañeras o compañeros que les falten algunos elementos. Bueno, de eso se trata, de buscar consensos, de buscar equilibrios y de presentarles a ustedes resultados de ese trabajo que ustedes nos iban a enviar. Con un poquito de pena, pues he checado mi correo y no me ha llegado absolutamente nada. Pero yo sí les quiero decir que válgase la expresión cancionera, no podemos ser aves de paso de unos días, viento fugaz. No, tenemos que ir aplicándonos y tenemos que ser disciplinadas y disciplinados en el sentido de presentar nuestros trabajos. Entonces, ese trabajo en especial, en lo personal, sí me interesa porque a ustedes les va a servir, no porque me interese a mí, porque sí, sino porque yo se los pienso compartir este primer experimento que ustedes me van a entregar, y derivado de las actividades del día de hoy, vamos a siempre lo he dicho en este tipo de eventos, venimos a reafirmar, a confirmar, a redireccionar o incluso a aprender. Digo, estoy a lo mejor siendo un poco, vaya, humilde en el concepto, no de mi persona, sino de la de ustedes, en el sentido de que seguramente ustedes tienen ya saberes previos respecto a esto. Pero cuando uno va a un evento especialmente académico, uno va a tratar de incorporar saberes, a aprender. Pero también en ocasiones tenemos que ir a desaprender. Yo he mencionado varias veces en las 2 sesiones pasadas que he trabajado con ustedes el concepto de tratar de ser dialéctico. Y el concepto dialéctico no es otra cosa más que tener la mente abierta con la posibilidad de poder cambiar, sustituyo esa palabra con la idea de poder evolucionar, ¿sí? Acuérdense que las verdades no son eternas, de que los paradigmas que el día de hoy son vigentes, el día de mañana no lo serán. Entonces nosotros tenemos que tener mente abierta, mente alerta, ser dialécticos en el entendido de que nuestra línea debe de ser ascendente, en materia de conocimiento, porque el conocimiento, primeramente debemos de recordar que la información que nosotros recibimos la debemos de hacer conocimiento. Estaría incompleto el procedimiento si ese conocimiento no lo hiciéramos práctico. Entonces, vaya, son 3 procesos: información, conocimiento y práctica. ¿Sí? Entonces, y la práctica, pues también sujeta a los procesos de evaluación que nosotros le podamos hacer. Así como, perdón por el comentario, así como las volutas de humo que
lanzan los fumadores o las fumadoras expertas. Ojalá y ninguno de nosotros sea fumador. Pero así como esas volutas de humo, así, circulares, una, luego otra, luego otra, luego otra, siempre en la búsqueda de la perfección. Sí. Entonces, bueno, concluyo el comentario. Su trabajo para mí es muy importante porque yo voy a hacer una compilación y se las voy a compartir. Mi correo está abierto, ahorita al final lo vuelvo a poner, pero ahora lo voy a poner con letra roja, con negritas y subrayado para que lo tengan muy presente. Y yo les pido de favor que en el transcurso de esta semana me estén enviando ese trabajo. Yo no quería, válgase la expresión, que se contaminara, entre comillas, con lo que vamos a ver el día de hoy. Porque el día de hoy, pues el punto final de la sesión del día de hoy es poder hacer anteproyecto de investigación. Estamos hablando de prevención comunitaria. Y la prevención comunitaria, bueno, concluyo. El tema del trabajo pendiente lo espero esta semana. Por favor. Ahora ya entramos en materia del módulo del día de hoy, del módulo 2, prevención comunitaria. Entonces, yo les quiero decir lo siguiente. La prevención comunitaria se puede trabajar en dos vertientes, claramente definidas. Perdón. Una es la improvisación y otra es la planeación. Lo primero se relaciona con lo empírico y lo segundo se relaciona con el método científico. Entonces, mucha gente en un primer momento pues descalifica al empirismo. Sí, ciertamente el empirismo como sistema de trabajo no funciona. Sin embargo, el método científico sin el empirismo sería incompleto, porque el empirismo te permite ver las cosas como ocurren en la realidad. Entra la cientificidad en el proceso cuando esa mirada cotidiana la puedes sistematizar, la puedes analizar, la puedes presentar así de manera concluyente para que te permite intervenir. Entonces, la prevención comunitaria, vuelvo a repetir, se puede trabajar de manera empírica y de manera científica. Nosotros, ya lo decíamos la vez pasada, tenemos que trabajarla desde el punto de vista científico. Sí, la prevención social de las violencias y de la delincuencia, la prevención social del delito, es un tema, es un discurso, en un primer momento, un discurso que se empieza a manejar no tiene muchos años. ¿Sí? Que la problemática siempre ha existido, ¿verdad? Pero ya se empieza a analizar como tal y a implementar como tal de manera reciente. El detalle es de que se empieza a implementar con mucha improvisación. La vez pasada decíamos que nuestro país en materia de leyes, en materia de lineamientos, de reglamentos, de normas, de manuales de operación, de manuales de procedimiento, estamos llenos, ¿eh? En ese sentido estamos muy avanzados. En donde nos falta es en la práctica, en el hecho, en hacerlo, pues, ¿sí? El detalle aquí podría ser el siguiente, de que muchos de esos lineamientos, muchos de esos leyes, normas, decretos, están hechos tras un escritorio. No surgen, o sea, surgen porque se observan allá, se visualizan, son problemas que están, pero no surgen como una iniciativa propiamente de la sociedad y que la sociedad diga,
proponemos esto, que de ahí la actividad permanente que deben tener nuestros representantes populares, en el caso de los diputados, porque ellos son los que tienen, son el vaso conductor que tiene que llevar las demandas de la sociedad a hacer las leyes. Entonces, como no existe esa interconexión, entonces se hacen atrás de un escritorio. Y yo les quiero recordar que los grandes problemas sociales no se solucionan por decreto. Yo les propongo que nuestras diputadas y nuestros diputados decreten la Cámara de Senadores y pase por toda el ciclo de aprobación, que a partir de hoy queda abolida la pobreza en nuestro país. Sí. Y es una demanda justa, necesaria. Estoy hablando en sentido figurado. Pero, ¿realmente ese decreto va a funcionar? No va a funcionar. No va a funcionar porque para que la pobreza deje de existir, pues tienen que darse otro tipo de relaciones económicos-sociales. Entonces, vuelvo a repetir, los grandes problemas sociales no se solucionan por decreto. Los grandes problemas sociales se resuelven cuando la sociedad, ese ente místico, la sociedad, ese ente que vemos y no vemos, cuando despierta la sociedad y es copartícipe en la solución de los grandes problemas, es cuando se soluciona. Ejemplo, la independencia de México, vamos a referirnos a nuestro país. Las reformas para la separación de funciones de iglesia y Estado, la Revolución Mexicana, sí, por citar algunos casos en donde, si nos vamos al ámbito mundial, por ejemplo, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla simbólica, ¿sí? Que empiecen a permear los pensamientos de la Ilustración, por ejemplo. Entonces, cuando la sociedad se decide y es copartícipe, eso es cuando ese momento es el mágico, cuando los grandes problemas sociales se solucionan. Entonces, nosotros como promotores de la prevención de la violencia y de la delincuencia, nosotros como promotoras y como promotores tenemos que tener las herramientas fundamentadas teóricamente para poder avanzar en ese sentido. Entonces, ese es el reto que tenemos todas y todos. Yo les quiero recordar que en el ámbito de la planeación, solamente lo pongo ahí, se los dejo en el escritorio. En ocasiones encontramos en programas o en proyectos, encontramos que se redactan objetivos. Es más, en la sesión pasada, si no mal recuerdo, yo plasmé objetivo. En ocasiones son propósitos y en ocasiones son competencias a desarrollar. En el caso hoy, redacto una competencia. Con mucha claridad les prometo que la sesión última, porque no es amenaza, es promesa, nos vamos a ver la última sesión, con el favor de Dios, yo les voy a clarificar cuándo se redacta objetivo, cuándo se redacta propósito y cuándo se redacta competencia, para que tengamos esa claridad. Algunas y algunos de ustedes seguramente lo saben, pero ahí lo reafirmamos, lo confirmamos, lo aprendemos y desaprendemos y hagamos lo que se tenga que hacer con el objetivo, con la idea clara de que quede, que tengamos certeza respecto a esto. El día de hoy la competencia a desarrollar implementa, fíjense, es demasiado ambicioso. Implementa proyectos, es la competencia a desarrollar el día de hoy, implementa proyectos de investigación científica de manera sistemática y crítica para mejorar su entorno social,
teniendo como referente principal la metodología adecuada y las necesidades de la comunidad. Hay que empezar en grande, ¿no? Y esta competencia, pues me parece que sí la podríamos lograr el día de hoy. Yo les quiero recordar que nosotros, cuando hacemos un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, en nuestro entorno, básicamente lo podemos hacer desde tres perspectivas. Uno, la histórica, otra la descriptiva y otra sería la experimental. Normalmente nosotros trabajamos con la perspectiva histórica o la descriptiva. Con la experimental es un poco difícil porque tendríamos que mover gente, mover circunstancias. Ejemplo, quiero ver la honestidad de la gente que circula por el Zócalo de Chilpancingo y voy a dejar una bolsa bonita, semiabierta y con un monedero al interior y voy a experimentar qué es lo que ocurre. Si cuánta gente va a tomar la bolsa y se la va a llevar y cuántas personas van a decir, aquí está una bolsa y busco una autoridad para entregársela y que se busque al dueño, a la dueña. Sí. O sea, sí se puede, pero se requiere a lo mejor de mayores recursos y de ciertas circunstancias. Yo me estoy yendo a un experimento muy básico, pero por ejemplo, en el caso de la prevención de la violencia y la delincuencia, por ejemplo, se me ocurre otro caso ya más extremo, es hacer un estudio psicológico del perfil de los secuestradores, por ejemplo. Y tendría yo que experimentar para un ente A, un ente B, que tengan misma circunstancia de vida, pero ponerle un escenario diferente a uno de tal forma que ocurra X o Y. O sea, es un poco o mucho más complicado. Entonces, en el caso de la investigación de las ciencias sociales, básicamente nosotros hacemos una investigación histórica porque describe lo que nosotros lo que ocurrió, o una descriptiva, que es lo que está ocurriendo en ese momento. Y la experimental hay que tenerla presente, pero esa solamente tenerla presente porque a lo mejor en algunos casos sí podríamos hacer experimentos que no impliquen desgaste social, básicamente. Ahora, para la elaboración de los objetivos del diagnóstico se debe partir de las siguientes actividades. Primeramente, definir las expectativas del investigador, es decir, qué es lo que quiere hacer. Y el segundo punto se refiere hasta dónde quiere llegar. Y el tercer punto se refiere a cómo lo quiere hacer. ¿De qué manera va a participar el investigador? Entonces, el paradigma tiene mucho que ver en este sentido, ¿eh? Y básicamente, en materia de investigación, nosotros podemos encontrar tres tipos de paradigmas para nosotros direccionar el proceso de investigación. El empírico analítico, el cualitativo etnográfico y la investigación-acción. Básicamente son tres paradigmas que aquí mucho depende del autor esto, pero yo algo que he aprendido, pues primero que tú te debes de casar con alguien. Entonces, en el caso te cases, uno se casa con algún autor. Segundo, a veces los ejercicios eclécticos, es decir, tomar de un autor, tomar del otro y tomar del otro, en lugar de clarificar, confunde. Entonces, nosotros debemos de ser fieles en el sentido, primeramente, de hacer caso de lo que traemos dentro, y entonces tú dices, yo me identifico con X, con Z o con Y autor. Y entonces, en el caso, este modelo que yo les presento, pues está plasmado en diferentes textos. Ajá. Ahora, este modelo empírico-analítico básicamente se refiere, no voy a leer lo que está ahí plasmado porque eso lo dejo para que ustedes lo lean,
Pero básicamente el modelo empírico analítico se refiere a que solamente vamos a observar y a registrar y a concluir. Sí, es decir, la actitud va a ser manos atrás, cuaderno en mano, registrando, observando, pero sin intervenir en los procesos que nosotros estemos investigando. ¿Sí? Ese es el modelo empírico analítico. El modelo cualitativo etnográfico ya tiene otro nivel, porque entonces ya el investigador en un momento determinado ya husmea, válgase la expresión, más de cerca el escenario de investigación. Ya se fija, miren, el vaso es de cartón, trae un líquido adentro, pero sin manipular, sin intervenir para cambiar, por ejemplo, el contenido del vaso, por ejemplo. Entonces, el primer modelo, el empírico analítico, es solamente observar, a lo mejor hasta cierta distancia. El segundo, el cualitativo etnográfico, es husmear más de cerca, checar, oler en sentido figurado. Obviamente nuestro escenario es un escenario social. Se trata de poder comprender muy bien los procesos de relación que se estén llevando a cabo. Y luego, la investigación-acción, ojo, ese sería el estado ideal de la investigación, de nuestro proceso de intervención, porque la investigación-acción es manos a la obra. Vamos a investigar, pero también en ese mismo proceso de investigación, nosotros vamos a promover, vamos a incentivar, vamos a mediar, vamos a incluso intervenir para que esos procesos que se estén realizando se puedan modificar para bien. Entonces, básicamente, esos son los tres tipos de investigación: el empírico analítico, cualitativo etnográfico y la investigación-acción. Y las tres formas de hacerlo. Lo primero viendo, lo segundo viendo, pero más de cerca, y el tercero viendo más de cerca, pero también interviniendo. Entonces, básicamente esos tres son los modelos de investigación. Y ahí les presento yo un cuadro, de preguntas y respuestas básicas en materia de planificación, ya cuando vamos a planificar nuestro proceso de investigación. Se los dejo para que ustedes lo consulten en un momento determinado. Ahora, haciendo una pequeña retrospectiva, ¿cuál es el camino a seguir? Primero, que nos tiene que quedar muy claro que para poder hacer un diagnóstico, que eso es investigación, nosotros tenemos que utilizar método. Segundo, tenemos que utilizar técnicas y tenemos que utilizar instrumentos para registrar esta información. Sí, porque no puede ser solamente utilizando nuestros 5 sentidos básicos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. No, tenemos que registrarlo. ¿Y cómo lo vamos a registrar? ¿Cómo vamos a tener esa información lo más fidedigna posible? Mediante instrumentos que se fundamentan en técnicas, que aunado a eso, esas técnicas se alinean con un método específico. Bien. El día de hoy yo me quiero sincerar con ustedes. Son las 9:44. El día de hoy, entre 11 y 11:30, tengo que estar en otro lugar, porque hoy, curiosamente, va a haber una auditoría en un área en las que yo trabajo. Entonces tengo que estar presente ahí. Derivado de lo anterior, me voy a ir así como que de corrido. Yo les ofrezco una disculpa. El día de hoy no voy a escuchar sus agradables voces. Yo le estoy pidiendo a José Ángel que
haga un pase de lista. Vaya, yo también lo voy a hacer ahorita porque les voy a pedir de favor que enciendan todos yo les digo en qué momento su cámara, pero sí es necesario que vaya, le vayamos dando cierta certeza a nuestros procesos de comunicación. Lo malo de todo este asunto es de que pues no los estoy viendo. Yo sí soy un poco tradicionalista en el sentido del método de trabajo que nosotros hemos estado acostumbrados a utilizar. Pero bueno, hoy estamos aquí y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. A ver, ahora, en cuanto al diagnóstico, y ya entrando en materia de prevención de violencia y delincuencia o prevención del delito, el diagnóstico puede ser básicamente de tres tipos: de seguridad, el diagnóstico social y el diagnóstico integral participativo. Si queremos sintetizar cada uno de ellos con una sola palabra, diríamos que es el diagnóstico de seguridad, es incidencia delictiva. El diagnóstico social es características de la población y del entorno. Y el diagnóstico integral y participativo es ecléctico. Es decir, es la suma de lo primero y de lo segundo. Tengo unas diapositivas que describen cada uno de ellos. El diagnóstico de seguridad. A ver, Juan Carlos Guillén, por favor, ¿lees el diagnóstico de seguridad? ¿En qué consiste? Claro que sí, maestro. Gracias. Dice el diagnóstico de seguridad, recaba información de las instituciones de seguridad y justicia y en las zonas más afectadas por la inseguridad. Puede apoyarse de los mapas de actores para diseñar acciones participativas a través de las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Sí, como ustedes ven en concreto, pues se habla o sea, en este diagnóstico de seguridad vamos a ver la incidencia delictiva. Para ello, pues sí tenemos que apoyarnos en ciertos instrumentos. Vaya, de algunos ya establecidos y a lo mejor otros que tengamos que nosotros no inventar, sino desarrollar. El diagnóstico social, Ángel Barajas, por favor, el diagnóstico social, ¿lo lees, si eres tan amable? Ángel Barajas. Sí, dice el diagnóstico social. Es un proceso de elaboración y sistematización de información que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto. Perdón, discúlpame. Ajá. Dentro de un contexto. Dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así como también los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias previsibles. Muy bien, gracias. A ver, un voluntario que nos lea cómo se define el diagnóstico integral y participativo. Maestro. Adelante. El diagnóstico integral y participativo nos dice que es el tipo de diagnóstico, busca comprender no solo los problemas de violencia y delincuencia, objetos del diagnóstico de seguridad, sino también los problemas y necesidades del territorio en cuestión, objeto del diagnóstico social. Muy bien, gracias. Como ven, este último comprende los dos tipos de diagnóstico anterior. Básicamente, esos son los tipos de diagnóstico que nosotros podríamos hacer. Ahora, yo les quiero recordar así, muy a grosso modo, el proceso de retroalimentación de la información que nosotros vamos a recabar en un diagnóstico. Primero, acuérdense que ya soy un modelito atrasado y soy un tanto, pues, tradicionalista en algunas cosas, pero yo sí les pido de favor que vayamos tomando nota de algunas de las cosas que nosotros consideramos interesantes. Eso es algo fundamental. O sea, para mi modo de ver, estar en una sesión académica y sin un cuaderno y un lapicero a la mano o lápiz a la mano, pues es
como ir a comer y que no exista una cuchara, un tenedor, un cuchillo. Entonces, muy a grosso modo les voy a comentar, a describir cada uno de estos procesos. El proceso de obtención de la información. Este proceso de obtención de la información lo vamos a hacer nosotros. Pues bueno, ya vimos el escenario en donde nosotros vamos a hacer la investigación y ese proceso de obtención de la información lo vamos a hacer con metodología. Lo vamos a hacer con metodología. Es decir, puede ser, un poquito más adelante lo describimos, puede ser una información, puede ser podemos obtener la información con datos numéricos, objetivos, o puede ser con la cuestión subjetiva, con la posibilidad de nuestra interpretación. Entonces, cuando es una información objetiva numérica, pues teníamos que irnos a las estadísticas, a lo bibliográfico, a lo existente, a la información que ya exista. Ahora, la otra, para obtener la información un tanto subjetiva, en el sentido del margen de error que puede tener para obtenerla, pero la tenemos que hacer con los instrumentos que se decía anteriormente. Una vez que tenemos esa información, entonces nosotros hacemos el análisis y la interpretación de la información. Normalmente cuando es una información que nosotros recabamos mediante una encuesta, en entrevista, mediante una hoja de observación, mediante algún otro instrumento que nosotros hemos utilizado, primero, ¿qué se hace normalmente? Pues se vacía en un formato, se me fue el concepto técnico, en una matriz en donde tú vacías la información y esa matriz te permite hacer la interpretación. Esa interpretación la puedes hacer de dos formas. Igual, una cuantitativa y otra cualitativa. Normalmente, si es cuantitativa, se ve reflejada en gráficas. Y esas gráficas le podemos dar una interpretación cualitativa. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la información y después de eso viene la priorización de los problemas. El resultado de la investigación pueden surgir 2 o 3 problemas. Y de esa priorización de los problemas, aquí habría 2 formas de empezar a abordarlos. La primera, que ya haya un gabinete establecido y que diga en consenso, vamos a ir sobre este problema. Es unilateral. Tiene su margen de error y de fallar y de no ser tan útil. La segunda, selección de soluciones, implica que ese gabinete consense con la población objetivo y la población objetivo proponga cuál es el problema que quiere solucionar primero. No sé si me explique. Porque ahí, si se les selecciona en escritorio, tiene un amplio margen de error, pero si es la misma población objetivo quien lo propone, pues tiene sus muchísimas más posibilidades de tener éxito. Luego viene el diseño de estrategias. Básicamente la primera palabra dentro del diseño de estrategias me viene a la mente un concepto, ruta crítica. Ya que tenemos esa ruta crítica, ya podemos ir plasmando el contenido de ese proyecto que después se convertirá en trabajo. Y después la implementación. Luego, posteriormente, esa implementación, les decíamos la vez pasada, tiene que tener acompañamiento, seguimiento y evaluación. Aquí en el caso dice monitoreo y evaluación de la intervención. El monitoreo, dentro del monitoreo está el seguimiento y el acompañamiento. A ver, ahora recordemos, si nosotros vamos a hacer seguimiento, acompañamiento y evaluación, ¿en qué paradigma nos estaremos basando?
el del empírico analítico, cualitativo etnográfico o investigación-acción. A ver, por favor, si hacemos monitoreo, es decir, seguimiento, acompañamiento, el acompañamiento quiere decir que puedes redireccionar. Ajá, si estamos haciendo eso, ¿en qué modelo nos estaremos fundamentando? ¿En qué paradigma de investigación? Ni idea. ¿Perdón? ¿Ni idea? Ay, caray. Ay, caray. Sí, sonó muy trágico eso, ¿eh? Ni idea. Ajá. Sí, a lo mejor es que a lo mejor no entendiste, no pusiste mucha atención cuando describimos los tres modelos. El empírico analítico es nada más de observación. El segundo es de observación, pero de más de cerca. Y el tercero es de intervención. Entonces, como lógica, digo para que tengas idea, como lógica, si hay seguimiento y acompañamiento y la posibilidad de poder redireccionar, entonces es investigación-acción. ¿Sí? Bueno, luego viene la ejecución de las acciones y por último la evaluación, pues ya en términos generales, evaluación interna y la posibilidad de la evaluación externa. No sé, ese concepto de ni idea, yo les pido de favor que no haga mella. No sé si la compañera quiera complementar eso de ni idea, si quiere complementar algo, no sé quién haya sido quien habló, pero que no haga mella porque digo, bueno, creo que sí es bastante interesante lo que nosotros estamos viendo para no caer en la improvisación, que es el tendón de Aquiles de todos los procesos de prevención del delito, prevención de violencia y delincuencia. Ajá, miren, esto ya lo comentamos, pero bueno, lo reafirmamos. Las técnicas de recolección de datos pueden ser dos, las cuantitativas y las cualitativas. Ya decíamos anteriormente, las cuantitativas, pues básicamente son datos estadísticos y las cualitativas es de elaborar instrumentos y de obtener información para su interpretación. Ajá, las cuantitativas, las técnicas cuantitativas, nos permiten tener una visualización, las cuantitativas, del espacio temporal, del tiempo y del espacio. Si, por ejemplo, podemos consultar una estadística de 1920, de 1930 y así sucesivamente hasta llegar a la actualidad, por ejemplo, del número de cuál era la enfermedad que más se daba en cada una de esas décadas, por ejemplo. Y eso pues nos permite tener una visualización de tiempo y espacio. Lo cuantitativo es bastante útil porque nos permite viajar por el tiempo y por el espacio. Algunas técnicas, fuentes de datos cuantitativos son las policiales, por ejemplo, estamos hablando de prevención. Las no policiales, que están libres, y las comunitarias en el terreno de los hechos. Las técnicas cualitativas nos permiten más centrarnos en el escenario, uno, y dos, su carácter de temporalidad es el aquí y el ahora. Es decir, no nos permite viajar en el tiempo y en el espacio como las cuantitativas, porque aquí lo que este tipo de investigación se hace pues en situ, en el escenario pues de donde vamos a hacer la investigación. Entonces, las técnicas cualitativas normalmente son las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas. El punto 2 se refiere a los grupos focales con hojas de observación. O sea, nunca vamos a ir a hacer nosotros un levantamiento de datos sin un instrumento donde registrarlo, ¿sí? A menos que sea una situación muy abierta. Luego, otra técnica cualitativa es la observación del terreno, es decir, la marcha exploratoria de seguridad.
las marchas exploratorias se hacen en un contexto bien delimitado, se hacen llevando instrumentos de observación. Por ejemplo, ¿qué queremos observar? Factores de riesgo para la inseguridad en la colonia Los Sauces, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a ver tipo de servicios que tiene, tipo de instituciones culturales, educativas, bibliotecas, iluminación, tipo de servicios públicos que tiene. O sea, todo eso lo tenemos que ir registrando en esa marcha exploratoria. Ajá, y después ya se hace un trabajo de escritorio para hacer la interpretación y sacar conclusiones. Y una conclusión muy aventurada, que no es real, pues, pero pues, se me ocurre decirla. Por ejemplo, es decir, en la colonia Los Sauces hay una alta incidencia delictiva derivado de que abundan las cantinas, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el factor de riesgo. Bueno, ahora ese es el problema. ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, derivado de eso ya pueden surgir algunas acciones ya más concretas. Por ejemplo, la actuación de las autoridades, por ejemplo. Sí, o sea, tampoco le vamos a hacer al llanero solitario y proponer que la gente vaya y las clausure. O sea, para eso hay normatividad. Pero bueno, esos son los tipos de técnicas cualitativas que existen. Ya que tenemos la información, ¿cómo la sistematizamos esa información? Con gráficas, con tablas, mapas, los geoarchivos, mapas en términos generales de incidencia delictiva. ¿Sí? Así los sistematizamos. Y ya teniendo eso, pues obviamente, válgase la expresión, es manos a la obra. Tenemos que empezar a hacer el proyecto de intervención. Sí. Y ojo, muy apreciadas y apreciados compañeras, compañeros. Aquí vamos a pasar del dicho al hecho. Sí, esta tarea que les va a quedar, sí definitivamente me la tienen que entregar esta semana. Ya tienen una tarea que quedó hace 8 días. Yo supongo que el día de hoy me llega a mi correo. Pero esta que vamos a checar ahorita, sí definitivo, me tiene que llegar el día el transcurso de esta semana. Esta semana, hoy, para mi modo de ver y para efectos de nuestro diplomado, concluye el próximo jueves a las 12 de la noche. Es decir, el máximo tiempo que yo los espero para que me presenten el trabajo que les voy a describir a continuación es el próximo jueves. No recuerdo qué día es. ¿El jueves? ¿El próximo jueves qué día es? Va a ser 6. 6 de mayo. Próximo jueves, 6 de mayo, 12 de la noche. A esa hora espero este trabajo que vamos a describir a continuación. Para que tengamos idea. ¿Les parece? Bien. Dentro de van a ir tomando nota porque ahí no viene descrito extensión y características. ¿Qué me van a entregar? Primero, vaya, aquí nos tenemos que fundamentar en algo que ustedes, lo que me hicieron hace 8 días fue algo que ya hicieron. ¿Sí? Y ya me lo van a entregar el día de hoy. Pero el día de hoy me van a describir un problema que ya tengan visualizado. Recalco. Un problema que ya tengan visualizado en donde se necesite intervención. Ahora, acuérdense, la intervención que nosotros tenemos que hacer tiene que estar delimitada en un contexto geográfico. Primero. Segundo, debe ser un problema real. La investigación debe ser pertinente, tiene que tener lógica, tiene que ser realizable. Ojo, tiene que ser realizable.
¿sí? Que la podamos hacer, que no necesite de recursos económicos, vaya, que de lo que normalmente se carece, de algo que se pueda hacer. Ahorita estamos hablando en plano teórico, no quiere decir que la van a hacer, pero pues esas son las características de una investigación o de un diagnóstico. Que sea actual, que sea vigente, que sea útil, que sea necesario, entre otras cosas más. Entonces, ya que tenemos el problema, en el punto 1, vamos a escribir por qué se investiga ese problema y para qué se investiga. Lo vamos a definir, extensión de la definición del problema, media cuartilla. Extensión de la definición del problema, media cuartilla. Punto 2, justificación del estudio. ¿Qué vamos a investigar? ¿Por qué vamos a investigar? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? ¿De qué tipo de problema es? Están tomando nota seguramente. Maestro. Sí, dígame. No, sí, estamos tomando nota, maestro. Ok. Ajá. ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? ¿Qué tipo de problema, en qué tipo de problemas más deriva? Ajá. Vamos a justificar el problema de investigación. Y luego, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? Primeramente, puse generales, ahí no debe ser, no debe ser objetivos generales. Es objetivo general, porque cuando hablamos de objetivos, si hablamos de objetivo general, solamente existe un objetivo general. Y de ese objetivo general se derivan 3 o 4 objetivos particulares. Por ejemplo, a ver, les decía hace un momento, investigar, mi objetivo en general es identificar las causas que generan violencia y delincuencia en la colonia Los Sauces. Ese es mi objetivo general. No está bien redactado, pero bueno, en términos generales lo trato de redactar bien de manera hablada. Mediante la metodología adecuada, investigar cuáles son las causas que generan violencia y delincuencia en la colonia Los Sauces de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, con la finalidad de coadyuvar en la solución de ese problema. Ok. Ese es el general. Ahora, de los particulares, podríamos redactar 3 derivados de ese general. Primero, hacer una investigación del primer objetivo particular, identificar las características sociales, económico-laborales de la población que vive en la citada colonia. Segundo, identificar los factores de riesgo en materia de violencia y delincuencia. Tercero, conocer cuáles son las incidencias, los tipos de delito que se dan de manera más frecuente. Entonces, ya tengo mi objetivo general y mis objetivos particulares. Ok. No vamos a hablar de objetivos específicos, porque de los particulares vendrían los específicos. Luego viene el planteamiento del problema. Sí. El planteamiento del problema lo vamos a redactar solamente en un párrafo. En un solo párrafo. Y ya me casé con este asunto de la colonia de Los Sauces, que, bueno, creo que sí se dan, es una colonia de riesgo aquí en la ciudad. Ajá. El planteamiento del problema lo vamos a hacer en un párrafo de 4 o 5 renglones. No quiero ser limitativo, a lo mejor son 6 o son 3. Ajá, pero planteo el problema. Planteo el problema de la siguiente forma. El núcleo poblacional
Colonia Los Sauces, ubicado en la ciudad de Chilpancingo, se da una alta incidencia en materia delictiva, principalmente de riñas en vía pública y que generan actos de sangre o, a ver, delitos en los que hay heridos de manera frecuente. Esto en detrimento de la calidad de vida de la población del citado núcleo poblacional. Y ya planteé el problema, ¿sí? Después del planteamiento del problema, voy a hacer una descripción del estado del arte en materia de violencia y delincuencia. Voy a partir de lo general a lo particular y a lo específico. Y este quinto punto, ojo, lo voy a hacer en un máximo de 1 cuartilla y media. Esto es de manera redactada, de manera libre, no es punteado. Entonces, ¿cómo haría yo este marco teórico? Estamos hablando de anteproyecto de investigación, no estamos hablando de proyecto. Y primeramente lo que haría sería describir lo que es violencia, lo que es delincuencia, lo que es delito, de manera redactada, y cuándo surge en nuestras sociedades. Hablemos de las sociedades más antiguas, de lo general. Luego, hablemos de lo particular, es decir, centrémoslo en Guerrero. Y hablemos de la incidencia delictiva del estado de Guerrero, en términos generales. Y luego, centrémoslo, o sea, en el caso, yo estoy hablando en sentido figurado, en el caso, centrémoslo en la colonia Los Sauces. Esto, por ejemplo, habrá quien aborde como tema drogadicción, alcoholismo, en un espacio geográfico que ustedes ya tengan delimitado. Entonces, ustedes van a hablar del alcoholismo en términos generales, en términos particulares y en términos específicos del núcleo poblacional al que se están refiriendo. Si hablan de prostitución, si hablan de bullying en alguna escuela, si hablan de moving en algún espacio laboral, o sea, esa descripción de lo general a lo particular, a lo específico, va a ser dependiendo del tema que ustedes hayan elegido. El punto 6 se refiere a la metodología y técnicas e instrumentos que ustedes van a utilizar. La descripción del universo de investigación, la guía de observación, la guía de entrevista, la encuesta, es decir, ¿qué instrumentos van a utilizar ustedes para investigar? ¿Qué instrumentos pueden ser? Y si es una técnica cualitativa, van a ser entrevistas, observaciones de grupos focales o una marcha exploratoria. Y son datos cuantitativos, perdón. A ver, aquí me perdí un poquito, permítame. Técnicas cuantitativas, tendríamos que checar esos archivos policiales, no policiales, comunitarios. Si son técnicas cualitativas, entonces entrevistas de profundidad, grupos focales, observación. Entonces, esta metodología o técnicas e instrumentos de investigación va a depender de si es cualitativa o si es cuantitativa, o si son de las dos. Nada más van a describir, por ejemplo, si es una guía de observación,
no la van a elaborar, me van a describir qué es una guía de observación. Si es una entrevista, descríbanme qué es una entrevista. Si es una encuesta, descríbanme qué es una encuesta. Si es una, bueno, ya está la guía de observación, también van a describir la guía de observación. Entonces, esto de metodología, técnicas e instrumentos, solamente van a describir los instrumentos que podrían utilizar para hacer esa investigación. ¿Sí en ese sentido queda claro? Y luego vamos a hacer un cronograma de actividades. Un cronograma de actividades que va a incluir estos puntos. Que va a incluir, ese cronograma de actividades va a incluir estos puntos. El primero va a ser la actividad. El segundo va a ser el responsable, quién lo va a llevar a cabo. A veces esa actividad no la va a hacer el investigador, la va a hacer a lo mejor la gente con la que nosotros vamos a trabajar en el sentido de la población objetivo. Entonces, o dentro de nuestro mismo equipo de trabajo, compartir responsabilidades. Luego, fecha de realización. Vamos a hablar, claro que estamos hablando en sentido figurado. Y luego, por último, ¿qué recursos vamos a necesitar? Entonces, esos cuatro elementos, lo voy a poner con un color diferente, esos 4 elementos van dentro del cronograma de actividades. La descripción de la actividad, el responsable, la fecha de realización y qué recursos vamos a utilizar. Enseguida, si nosotros consultamos alguna bibliografía, la ponemos y ese de anexos no va todavía aquí en el anteproyecto de trabajo. Los anexos se dan ya cuando estamos presentando bien el proyecto de trabajo. Esta extensión de este trabajo del anteproyecto de investigación, pues en términos generales no va a pasar de 6 cuartillas por cada uno de los elementos que estamos citando. Ajá. Ahora sí, yo sí les pido de favor muy atentamente, si tengan alguna duda respecto al trabajo que se va a realizar. Recalco, es un trabajo que se supone que no es que lo vayamos a realizar, se supone que lo vamos a realizar. Primera conclusión. Segundo, tiene que estar delimitado en un espacio geográfico ya definido. Tercero, tiene que ser un anteproyecto de trabajo realizable, actual, pertinente, lógico, útil, ¿sí? Básicamente esas serían mis conclusiones, pero ahora respecto a este trabajo, pues yo las escucho. Hablemos ahora o callemos y manos a la obra. Ajá, los escucho, jóvenes, damas, caballeros. ¿No hay participaciones? Pues está entendido, maestro. Ya como usted nos dio aquí los puntos, yo en lo personal era una de mis dudas de la tarea pasada, cómo realizarlo, porque en estas cuestiones pues no tengo ninguna experiencia, pero ya con esto que nos compartió hoy, pues ya se despliega todo y se hace pues más fácil cumplirla. Sí, fíjense, ¿cómo te llamas, perdón? Me llamo Paola. Paola, ajá, Paola, miren, la idea del trabajo anterior era como a manera de diagnóstico. Es decir, que a veces nosotros planteamos hacer un proyecto de trabajo y no tenemos los elementos suficientes como para poder hacerlo. Sin embargo, lo plasmamos pues más
más derivado del deseo y las ganas de hacerlo que del conocimiento, del fundamento metodológico. Entonces, la idea era que después de eso, de presentar ese trabajo, pudiéramos hacer el comparativo con lo que ya pretendemos plantear o realizar, pero ya con una estructura más definida. Sin embargo, pues, vaya, yo sigo en la misma línea, yo espero su trabajo de la semana pasada, el día de hoy, y este trabajo, pues lo espero para el próximo jueves, 6 de mayo, máximo 12 de la noche. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra participación? Vaya, derivado de la experiencia, a mí me queda muy claro que cuando no hay preguntas, o todo se entendió o no se entendió absolutamente nada. ¿Sí? Y yo me quiero ir más con la primera premisa de que todo se entendió, que quedó muy claro. Maestro, A ver, una dígame. pregunta. Adelante. Hola, buen día. Sí, buen día. En referencia al trabajo anterior, donde dejó la experiencia, ¿no? Acerca de un caso de éxito, ¿no podríamos conjuntarlo con el proceso del anteproyecto de investigación? Porque a lo mejor y podría ser, como ya hubo un problema que se realizó, como ya hubo un precepto, o sea, ya hubo antecedentes para el anteproyecto, a lo mejor esa misma experiencia podría ser como la siguiente etapa de ese proyecto, pues, ¿no? Ajá. Sí, podría ser uno, ¿qué no? Me parece una, me parece una buena propuesta. Y podríamos alinear algo, pero déjenme hacer una reflexión antes. Si es una experiencia exitosa, se supone que ya se realizó. Entonces, si ya se realizó, hubo metodología. Entonces, a lo mejor la metodología de esa experiencia exitosa es mucho más completa que esta. Entonces, vaya, alinear esa experiencia exitosa a esta, me parecería como que retrocederíamos un poco. Sin embargo, vaya, tratando de simplificar, pero yo sí les pido de favor, entonces, les pediría de favor, o sea, algunos ya lo hicieron, si ya lo hicieron, envíenlo. Pero si algunas no han avanzado, y en el caso de usted, compañera, que acaba de participar, consideran que puede ser vaya, realizable ese trabajo y como que ya lo hicieron, pero como que lo quieren sistematizar más, alinear un poquito mejor, entonces lo podríamos dejar de esta forma. Que derivado de la tarea de hace 8 días y derivado de esta tarea, solamente presentáramos una, pero alineada a este modelo. ¿Qué les parece? A mí me parece bien, no sé los otros. Usted es la compañera de Sonora, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, ya la identifico es un tono tan agradable de voz que tiene. Ay, gracias. Ajá, entonces, ¿cómo concluimos, compañeras, compañeros? ¿Cómo concluimos? Buenos días, Adelante. Elizabeth Cortés. Bueno, a mí sí me acomoda más como la propuesta que usted comenta, porque en el caso de éxito, pues es algo que ya se está trabajando. Sin embargo, en este sería como algo nuevo y más aterrizado. Por ejemplo, yo en el que, como lo pretendo realizar, es más aterrizado en mi comunidad, en un territorio más pequeño, en un barrio. Entonces, a mí sí me acomoda así, porque el otro es un programa que es a nivel Ciudad de México, que es un caso que ya exitoso, que de alguna manera ya se está implementando y está a esperas todavía a realizarse este año, y todavía falta ver ahí los resultados. Sin embargo, para mí este sería como más enfocado a un punto específico, en una colonia específica y a un cierto sector de población. ¿Qué les parece? Por ejemplo, en el caso de quienes estén de acuerdo con la compañera de Sonora,
vaya, si alguien tiene, lo concluiríamos así, si alguien tiene, que esa fue la tarea de hace 8 días, una experiencia exitosa, por favor, compártala. Y Mándele. las que ya tenemos listas. Sí. Muchas prácticas exitosas, maestro, que estamos aplicando. Claro. En los municipios y en los estados. Son prácticas que ya hemos estado retomando de otros países, inclusive retomando los que nos están generando que nos generaron desde Pronapred, que nos generaron ahora el nuevo gobierno que están dando algunas prácticas, algunas estrategias que se están aplicando en los municipios, en los estados a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces ya tenemos algunas réplicas que nosotros estamos haciendo, que no lo tenemos así, que me parece que es bueno enviarlo como lo tenemos para hacer un comparativo, pues después, ¿verdad? Justamente sería la idea y muchas gracias por tu participación. Entonces, si les parece, concluiríamos así de esta forma. Primero, compartan la experiencia exitosa, ¿sí? Los que han tenido la posibilidad y la fortuna de poder hacerlo. Compártanla, por favor. ¿Saben por qué? Porque esa va a servir, primero, porque ustedes mismos a lo mejor conocerían otras experiencias exitosas. Segundo, porque las compañeras y compañeros que no han tenido la oportunidad de desarrollarlas, las conocerían y les sería de utilidad. Entonces, ese trabajo lo dejamos vigente. Los que compartan esa experiencia, incluso los vamos a mencionar. A lo mejor podemos hacer incluso hasta una pequeña descripción de la misma. Y segundo, esa tarea queda vigente. Esa tarea que estamos dejando el día de hoy queda vigente y esa tarea se entregaría el próximo jueves. ¿Les parece? Bueno. Sí. Sí. El silencio es grandilocuente, eso quiere decir que se acepta, pues. Entonces, lo dejamos. Sí, está bien. Es muy amplio, pero lo aceptamos el reto. Muy bien, pues es que de eso se trata. Tenemos que aprender a hacer algo. O sea, yo creo que de discurso ya es más que suficiente. Ahora manos a la obra, vamos a hacer algo, vamos a experimentar, vamos a aprender, vamos a incorporar alguna nueva competencia. Y yo estoy seguro plenamente que, por ejemplo, identificar desde qué paradigma queremos hacer diagnóstico, desde qué paradigma queremos hacer investigación es bastante útil, porque nos da una visión más clara de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ahora, la estructura, puede haber estructuras mucho mejores y puede haber estructuras peores. O sea, seamos dialécticos en ese sentido. Pero esta estructura es buena, simple y sencillamente es buena. Entonces, yo voy a escribir ahorita aquí al final mi correo nuevamente, para que lo tengan a la mano y yo les pido de favor que interactuemos. O sea, denme la oportunidad también de ser partícipe y copartícipe de su trabajo. Yo estoy en disposición de comunicarme con ustedes mediante este medio y pues estoy checando diario, pero parezco el personaje de la novela de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. Checo y por más que checo no me llega ningún mensaje. Entonces yo espero que el día de hoy empiecen a llegar cartas. Alégrenme la vida, por favor. Maestro, buenos días. Un comentario nada más. Sí, dígame. Perdón, disculpe la pregunta. La semana pasada, en el módulo pasado, cuando se inició el tema de prevención comunitaria, con respecto al trabajo que usted dejó, maestro, digo, por ahí puse un comentario. Recuerdo que usted nos había dicho que el comentario sería para el módulo final. No entendí cuando usted dijo el módulo final, yo así escribí. El proyecto que sería de una experiencia
quienes ya hayan tenido alguna experiencia o otros que hicieran el proyecto, el trabajo, como una propuesta. Entonces, yo escribí, maestro, según mis datos, o alguien me desmienta, la tarea sería para el módulo final. Así yo le entendí, maestro, disculpe. Sí, ofrezco una disculpa a lo mejor por no ser lo claro que tuve que haber sido, pero se supone que ese era un trabajo que ya se había realizado. Entonces, esa experiencia exitosa era nada más pues, cortar y pegar y enviarlo. En algunos casos era la descripción de algo que quisieran hacer, porque el trabajo final sí va a ser un poquito más riguroso y más real y más útil, ajá, pero va a ser derivado de esto que estamos haciendo. La idea es conocer primero esa experiencia exitosa, ahora hacer este anteproyecto y después hacerlo proyecto, y desafortunadamente a lo mejor los tiempos no nos dan, pero para hacer un seguimiento y un acompañamiento de ese proyecto de trabajo que se realizaría. Pero sí ofrezco una disculpa por no, a lo mejor por no haber sido lo bastante claro, pero no, ese trabajo era, primero surge de la idea de hacer una compilación de experiencias exitosas y poder compartírselas. Y después, punto final, vamos a hacer una compilación de sus proyectos de trabajo para también compartirlo. O sea, yo creo que el conocimiento debe de fluir, debe de darse a conocer. El día de hoy estamos, mañana no estamos, y nuestras ideas, pues, deben de viajar por el tiempo y por el espacio. A alguien le pueden ser útiles. Entonces, yo ofrezco una disculpa, compañero, por esa confusión. Pero si usted ha realizado una experiencia exitosa, compártanla. Si no la ha realizado, realice este trabajo que está quedando de tarea. ¿Les parece? Sí, sí, maestro, muchas gracias. Sí, pues dicho lo anterior y con el permiso de ustedes, vamos a dar por concluida la sesión. Yo les pido el favor, ya está mi correo ahí, dipdoc13@hotmail.com. Alguien me dijo, maestro, usted quería ser diputado. No, lo que pasa es que ese correo lo elaboramos, ya tiene tiempo que lo utilizo, porque en alguna ocasión su servidor coordinó un diplomado de formación docente. Por eso está el DipDoc, pero nada que ver con cuestiones políticas, mis respetos. Ajá, entonces está el correo ahí, y acuérdense que no quiero seguir como el personaje de la novela de Gabriel García Márquez. Así que yo espero que ya tengamos más comunicación. Incluso por ese medio, dudas, sugerencias, también, claro que sí, por supuesto. Entonces, pues, estamos en comunicación y esta historia va a continuar. Así que nos veríamos un poquito más adelante, y yo espero que los procesos de comunicación pues ya tengan más fluidez. Tengan un excelente día, una excelente tarde, y mucho mejor fin de semana. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Ok. Muchas gracias, Maestro. maestro. Muchas gracias, maestro. Excelente día a todos. Gracias, gracias. Saludos. Feliz Día del Niño a todos y niñas. Gracias y saludos. Gracias, gracias. Gracias, maestro. Hasta luego, que estén bien.